Bienvenidos a nuestro curso de Eclesiología. El tema de hoy, notas de la Iglesia. Para desarrollar este tema hablaremos primero de los usos apologéticos de las notas eclesiásticas, la perspectiva ontológica, la perspectiva histórica, para dar paso a un repensar de esas notas de la Iglesia. Bienvenidos todos. Cuando hablamos de nota de la Iglesia, lo primero que destaca es el uso apologético que se le ha dado a las mismas. Desde la Alta Edad Media hasta mediados del siglo XX, los presupuestos de los apologistas católicos parecían dar a entender que la verdadera Iglesia tenía que identificarse solo con uno de los grupos eclesiásticos. Las notas eran utilizadas como instrumento para distinguir entre la verdadera Iglesia y sus contradictorios. Un enfoque bien diferente ha sido planteado por el Concilio Vaticano II, que trata de los 4 objetivos como atributos de la Iglesia de Cristo, a la cual los cristianos confiesan entregarse en el credo, más que como atributos de la Iglesia Católica Romana. En Lumen Gentium puede leerse: esta es la única Iglesia de Jesucristo, a la que en el credo confesamos una, santa, católica y apostólica. Esta Iglesia, constituida y organizada en el mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, que está gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en unión con dicho sucesor. Aunque muchos elementos de santificación y de verdad puedan encontrarse fuera de su estructura visible. La sustitución del término est por subsistit in, que se dio en los borradores previos de la Constitución sobre la Iglesia, es uno de los pasos más significativos dados en el Vaticano II. Allí se rompe con el enfoque apologético de las 4 notas. Se convierten ahora en atributos del credo, abriendo para los católicos la posibilidad de usar las notas de otra manera. Cristo está verdaderamente presente en sus aspectos esenciales, de una manera completa en la Iglesia Católica. De eso no debe quedarnos duda alguna. Pero que una cierta discrepancia, de manera que la Iglesia Católica en cuanto a actividad sociológica permanece bajo la obligación de llegar a ser más y más perfecta, santa y católica, y así ser más perfectamente la Iglesia de Cristo. Y es que la Iglesia de Cristo no es un mero ideal, porque subsiste sobre la tierra como una realidad históricamente tangible, pero no se ha dado de una manera perfecta en ninguna comunidad dada, ni siquiera en nuestra misma Iglesia Católica. Ahora bien, en la perspectiva de la Iglesia institución, las notas eran atendidas usualmente en función de ese concepto mismo eclesiológico. La Iglesia era vista de un modo estático, como una sociedad que tenía unos determinados atributos que le habían sido dados de un modo definitivo por Cristo. La institución era considerada necesariamente en el sentido de que el hombre era obligado a entrar en ella si quería tener alguna esperanza de salvar su alma. En combinación con la unidad, la catolicidad quería decir que una iglesia sembrada en todo el mundo debía tener el mismo credo, la misma adoración y el mismo sistema legal. La tercera nota, la santidad, fue vista como algo característico de la Iglesia como sociedad visible, y allí que fuera relacionada no primordialmente con la unión interior de los creyentes con Dios, sino más bien con su santidad visible. La última nota, la apostolicidad, fue interpretada como algo que pertenece a la institución como medio de salvación. Se dio entonces gran importancia a la retención del depósito apostólico de la doctrina, a los sacramentos y al ministerio. Sin embargo, es posible repensar esta nota, pero hablemos primero de la perspectiva ontológica. La primera nota, una. La perspectiva ontológica nos refiere a una nueva manera de concebir esto. La unidad de la Iglesia implica 2 aspectos inseparables: unicidad e indivisibilidad. La unicidad implica que es única y la indivisibilidad que es indivisible. Esta unidad debe mantenerse visiblemente por 2 motivos: por ser comunión también de personas humanas y por ser la finalidad de la misión que exige el testimonio visible de la unidad.
Allí los invito a que lean Juan 17:21. La unidad visible tiene tres elementos interconectados: la fe, los sacramentos y el amor o caridad, a cuyo servicio está el gobierno de la jerarquía. Aquí tiene su raíz el triple vínculo, vínculos visibles de comunión, que el Concilio Vaticano II apunta como condición de pertenencia plena a la Iglesia, junto con la posesión del Espíritu de Cristo. La unidad, ser una, no significa uniformidad, sino que implica diversidad de tradiciones en la teología, en la liturgia, en la piedad y en la disciplina cristiana. La segunda nota, santa. Ontológicamente, la Iglesia es indefectiblemente santa, lo dice Lumen Gentium 39. Y lo es por su relación con la Trinidad, elegida por el Padre, redimida por el Hijo y santificada por el Espíritu Santo. Porque la Iglesia es santa en este sentido, los cristianos pueden llamarse santos o santificados, no porque lo sean de modo perfecto, sino porque están llamados a serlos por el bautismo en virtud de los méritos de Cristo. La llamada universal a la santidad es personal y eclesial, es única y es universal, no es propia solo de una élite, sino que también es para todos los cristianos que se santifican en la vida ordinaria. Por su dimensión personal y eclesial, la santidad tiende a reflejarse en la conducta y en la vida, sobre todo mediante la caridad y la misericordia, promoviéndose así un humanismo más pleno. Por todo ello, la santidad se convierte en un importante y fuerte signo de credibilidad y testimonio de la eclesialidad, de la pertenencia a la Iglesia de Cristo. En cuanto a la tercera nota católica, ontológicamente, lo que nos plantea es que la Iglesia es católica, que está dotada con la plenitud de los medios de salvación. Hay dos sentidos complementarios de catolicidad. El sentido cuantitativo, partiendo de una extensión de la Iglesia más común en los padres, es un sentido que se puede entender como histórico o dinámico, y desde el punto de vista cualitativo, referido a la plenitud de los medios, fe y sacramento, más propio de la época medieval, que en sentido es teológicamente previo al otro. La Contrarreforma puso por delante el aspecto cuantitativo. Lumen Gentium pone por delante la catolicidad cualitativa, más compatible con la diversidad, el ecumenismo y la inculturación. Pero también señaló el horizonte de la Iglesia y de su misión. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. Por eso este pueblo, uno y único, ha de extenderse por todo el mundo, a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor y es la máxima expresión del carácter católico de nuestra Iglesia. En cuanto a la cuarta nota, la apostólica, ontológicamente la Iglesia es apostólica por estar edificada sobre el fundamento de los apóstoles, porque guarda el depósito de la revelación y pervive por la sucesión apostólica. De ahí cabe distinguir tres niveles inseparables de la apostolicidad. La Iglesia es apostólica desde su fundación por Cristo. Los apóstoles son enviados y ungidos por el Espíritu para una misión que implica el mandato de Cristo y el testimonio del resucitado. La integridad del anuncio del Evangelio a través de la tradición, la parádosis. La Iglesia con su enseñanza, vida y culto conserva y transmite lo que es y lo que cree, Dei Verbum 8, y como una madre que enseña a comprender y a comunicarse para vivir, nos enseña entonces el lenguaje de la fe. La permanencia del oficio apostólico por la sucesión a través de la imposición de manos está atestiguada por los padres. En cuanto a la función episcopal, hay que entenderla en el conjunto del colegio episcopal, no como una sucesión individual de cada obispo respecto a un apóstol, cosa que en cambio sí sucederá en el caso del sucesor de Pedro. La perspectiva histórica sobre estas notas de la Iglesia también nos permite ver otros aspectos. Desde el punto de vista histórico, los cristianos no hemos sabido mantener y expresar la unidad de la Iglesia. Desde los tiempos apostólicos se han dado divisiones y heridas entre nosotros.
De hecho, en esta única y una iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas decisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables. Y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas que se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica, y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Eso lo dice el Decreto Unitatis Reintegración. Tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo no se producen sin el pecado de los hombres. Es necesario entonces, en esta perspectiva histórica, el mutuo conocimiento entre los cristianos de diversas confesiones, así como la formación ecuménica para la promoción de la unidad y colaboración entre ellos. En cuanto a la segunda nota, la Iglesia Santa, de una perspectiva existencial o dinámica, la santidad de la Iglesia es solo incoada, santa y siempre necesitada de purificación. Lumen Gentium 8. La Iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. En sus miembros la santidad está todavía por alcanzarse. Todos los miembros de la Iglesia, incluidos sus ministros, deben reconocerse pecadores. En todos la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. La Iglesia, pues, congrega pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación. Sobre la catolicidad entendida en sentido dinámico o histórico, equivale a decir que la Iglesia es católica por ser enviada a todo el género humano. Se realiza históricamente por el encuentro entre la acción trinitaria y la colaboración de los hombres. Es un don y una tarea que tiene siempre la presencia de lo universal, incluso en lo local o particular, como dado en primicias, pero a la vez como fruto de la misión de la Iglesia. La catolicidad no significa oposición a lo particular, sino asunción, purificación y perfeccionamiento de todo lo humano, con la riqueza de su diversidad para hacer posible el culto verdadero. La catolicidad tiene como exigencia la misión de la Iglesia. Su fundamento principal es el mandato misionero recibido por los apóstoles de Jesús. Sobre la cuarta nota apostólica, entre los varios ministerios que desde los primeros tiempos se vienen ejerciendo en la Iglesia, según la tradición, ocupa el primer lugar el oficio de aquellos que, ordenados obispos por una sucesión que se remonta a sus mismos orígenes, conservan la semilla apostólica. Ireneo ya lo atestiguaba por medio de aquellos que fueron instituidos por los apóstoles, obispos y sucesores suyos hasta nosotros, se manifiesta y se conserva la tradición apostólica en todo el mundo. De un modo más general, pero no menos real, la vocación cristiana es esencialmente vocación al apostolado. Toda la actividad del cuerpo místico dirigida a este fin se llama apostolado, que ejerce la Iglesia por todos sus miembros y de diversas maneras, porque la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Por ello hay que repensar las notas de la Iglesia. A partir de las consideraciones que hemos hecho, parece evidente que mientras todos los cristianos distinguen entre la verdadera Iglesia y las realizaciones sociológicas de la misma, todas ellas necesariamente deficientes, no hay acuerdo general sobre lo que es la verdadera Iglesia o qué forma se le puede reconocer. La mayoría estaría de acuerdo en admitir los tributos señalados y que estos pueden ser tomados como criterios. Pero estos 4 atributos propios del credo son entendidos de maneras completamente diferentes de acuerdo a los modelos eclesiológicos considerados. El modelo institucional identifica a la Iglesia verdadera con una manera dialéctica, con un determinado cuerpo existente. Por el contrario, los otros 4 modelos, en virtud de su propia lógica interna, tienden a describir los atributos de la verdadera Iglesia como ideales, que hasta un cierto sentido están encarnados en la historia. Todas estas eclesiologías saben reconocer que la Iglesia de Jesucristo no se encuentra perfectamente realizada en ningún lugar determinado y que por lo tanto cualquier cuerpo eclesiológico existente ha de ser deficientemente aceptado como la Iglesia de Jesucristo. Al final de los tiempos, la Iglesia sí que llegará a ser una Iglesia sin mácula ni arruga, pero esto sucederá solamente cuando sea la esposa adornada completamente para salir al encuentro de su esposo. La solución no puede estar ni en una absorción mutua ni en una simple integración de comunidades individuales, sino en la constante conversión de todas estas comunidades individuos, es decir, en la puesta a punto para llegar a ser realidad el gran acontecimiento de la unidad, ya anticipado en gracia y signo, que ocurrirá desde siempre y para siempre en la obediencia al único evangelio, tenido como norma suprema y final en y sobre la Iglesia. Muchísimas gracias por su atención.